octava sesión de Aprendiendo con ACAs. Mi nombre es Paola y junto con mi compañera Lilian les explicaremos el tema, la tabla periódica, los elementos y compuestos químicos. Para dar inicio a la sesión, primero hay que saber qué es y qué tan importante es la tabla periódica. A continuación, Lilian les va a explicar de qué trata. La tabla periódica es un cuadro que presentan todos los elementos químicos ordenados según sus propiedades físicas, y cada color representa al grupo que pertenece cada elemento dentro de la tabla periódica. Los grupos alcalinos son de color naranja, los lantánidos y actínidos son de color turquesa, los metales alcalinoterrios son de color amarillo, los metales de transición son de color morado, los gases nobles y transactínidos son de color celeste. Y por último, los halógenos, metaloides y no metales son de color rosado. Todos estos colores los podemos ubicar en la tabla que tenemos aquí. Ahora, un ejemplo es el litio que encontramos en las baterías de los celulares y que pertenece al grupo de los alcalinos. Pero analicemos desde la base principal qué es un átomo. Un átomo es la cantidad mínima de un elemento químico que mantiene sus propiedades. Tiene un núcleo con protones, neutrones y electrones en los orbitales. Y un ejemplo de estas propiedades es el radio atómico, que nos ayuda a poder determinar el tamaño de los átomos. Vemos que en la parte derecha están agrupados los átomos de los elementos más pequeños. Lilian, ¿y quién ordenó los elementos en la tabla periódica? Paola, Daubreiner en 1817 agrupó los elementos en grupos de 3 según sus características, llamándolos triadas. Por ejemplo, el peso del elemento intermedio, que es el selenio, representado con la letra S mayúscula y E minúscula, tenía un peso atómico que era el promedio aproximado de los pesos de los elementos entre el azufre y el telurio. Es decir, el peso atómico del azufre era 32.239, mientras que del telurio era 129.243. La suma de ambos y la división entre los dos, básicamente el promedio, es de 80.741. Y este valor se acercaba al valor medido del selenio, que era 79.264. Por ello los agrupó en triadas. Y Neilands en 1984 agrupó a los elementos según la ley de las octavas, que indican que las propiedades se repetían cada 8 elementos, y esto es porque él se dio cuenta que el octavo elemento se asemejaba al primero, así como el noveno al segundo elemento, y las 3 primeras filas de la tabla de Neilands en cuanto a puntos de ebullición y fusión se pueden comparar a la tabla periódica actual. Mendeleev, conocido como el padre de la tabla periódica, en 1869 ordenó la tabla en orden creciente de las masas atómicas de los elementos. También demostró que algunos elementos con propiedades químicas semejantes aparecían periódicamente, dando lugar a 8 grupos. Y en algunos lugares que faltaba un elemento, Mendeleev predijo su existencia, como también su comportamiento químico. La tabla periódica actual que hoy en día podemos encontrar en las láminas, libros, fue diseñado por el químico Mendeleev. Esta tabla periódica se compone de 118 elementos distribuidos en 7 filas horizontales llamadas periodos y 18 columnas verticales conocidas como grupos. Y ahora es momento de analizar los elementos químicos y sus partes. Los elementos químicos son cada cuadradito de la tabla periódica. Ejemplo de ello es el oxígeno con la letra mayúscula O, el calcio con la letra mayúscula C
y la A minúscula, K. El magnesio con M mayúscula y G minúscula, Mg. El neón con N mayúscula y E minúscula, Ne. El carbón simbolizado con la letra C mayúscula. Y potasio representado con la K mayúscula. Un ejemplo práctico lo vamos a realizar con el oro, simbolizado con la letra AU. El número atómico, que es Z, lo vamos a encontrar en la parte izquierda superior. En este caso es 79. Y en la parte inferior derecha vamos a encontrar el peso atómico o masa atómica, que es la letra A. Aquí el oro tiene 196.97. Esto lo vamos a ver en el ejemplo que tenemos en la parte derecha. Además, el oro pertenece al grupo 1B, que es de los metales de transición. Un dato adicional del oro es que se encuentra en las joyas. Y podríamos preguntarnos, ¿y cómo se llama cuando los elementos químicos se unen? Se llama compuestos químicos porque es la unión de dos o más elementos para crear una molécula. Muchas gracias por su atención, esperamos que les haya servido mucho y hayan aprendido un poco más sobre la tabla periódica y nos vemos en la próxima sesión que hablaremos del tema de la clasificación de los elementos químicos. Hasta la próxima y cuídense mucho.